Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar que organizamos desde ORH, pero en el marco, como bien sabéis, de nuestro proyecto IA Más Igual, proyecto con fondos Next Generation en el cual pues, queremos ayudaros a transitar en el complejo mundo de la adopción de la inteligencia artificial en todas las variables que implica, y no solo la técnica, que es muy importante, sino también esa otra a veces tan etérea y tan crucial como es el valor de la inteligencia humana colaborando con la inteligencia digital. Ese es el núcleo de la sesión que vamos a abordar hoy con Fátima Álvarez. Ella es filósofa de profesión, una profesión muy, muy necesaria hoy en día, como hablábamos antes de iniciar la sesión a puerta cerrada. Con ella, que además es autora de este libro, los recomiendo leer, ¿Por qué tomarse la empresa con filosofía? Yo lo tengo todo, es que todo subrayado, la verdad es que se lee muy rápido y te sientes enseguida identificado con el valor que el pensamiento humano tiene en un mundo absolutamente digital, tecnológico y muy acelerado. Bueno, pues sobre el valor que tiene el pensamiento crítico, que es una de las competencias transversales de las que a mí me habéis oído hablar muchísimo en nuestras sesiones, que me parece crucial ahora mismo para conducirse, no ya solo con la IA, sino en la vida en general. Pues sobre el pensamiento crítico, Fátima va a hacernos una presentación hoy. Os invito a participar de ella activamente a través de tanto del chat o de la opción de preguntas y respuestas, porque yo creo que el tema da para preguntar mucho. De hecho, el arte del pensamiento crítico es el arte de la buena pregunta a nosotros mismos, a los demás, a lo que hacemos. Y de verdad que os invito a ejercitarlo con Fátima, que como veréis es una crack. Bienvenida, Fátima. Bueno, muchísimas Muchísimas. gracias, Maite. Encantada de estar aquí y gracias a todas las personas que están en este momento viéndonos o que nos vean después, a posteriori. Mira, sobre eso os iba a decir, como siempre, si tenéis que ausentaros en algún momento determinado de la sesión, os enviaremos el vídeo íntegro de la misma con la noticia resumen que hacemos siempre desde Observatorio de Recursos Humanos. A todos los que asistís y los que os habéis inscrito y os tengáis que ausentar. Y sin más, pues vamos a ello. Te cedo los trastos de la pantalla, yo me pongo en mute, voy coordinando preguntas que puedan llegar y voy haciéndome y preparándome las mías, que ya tengo unas cuantas. Adelante, Fátima. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos y bueno, yo voy a seguir el sistema que utilizáis normalmente, ¿no? Que haré una exposición con el soporte de una presentación durante un tiempo y después habrá la parte de preguntas que es interesante. Maite me ha presentado, pues ya sabéis que me llamo Fátima Álvarez, soy filósofa de profesión, aunque esa profesión a veces se piensa, uy, ¿qué profesión va a ser esa? Me dedico a la educación de toda la vida y dentro de la filosofía mi especialidad es esta del pensamiento crítico y la ética y en los últimos años, de hecho desde la pandemia hacia acá, pues también estoy en el mundo de la empresa, así que ahora pues estoy repartida, ¿no? Entre ambos campos. Voy a compartiros pantalla y con el soporte de la presentación pues iremos hablando de esta competencia del pensamiento crítico en su relación con la inteligencia artificial. Bueno, espero que Perfecto. se vea bien, Sí, ¿no? ya se ve, Fátima, Se ve sí. bien, ¿no? Perfecto. Muy bien. Pues entonces, bueno, aquí está el título, ¿no? De la ponencia de hoy, de competencias transversales para convivir con la IA, el pensamiento crítico, que de esto habréis oído muchísimo hablar, ¿no? De la importancia del pensamiento crítico. La intención de la exposición que voy a hacer, pues claro, es un campo muy amplio. Yo voy a limitarlo, ¿no? A una parte y sobre todo tengo una intención aclaratoria, ¿no? Que de alguna manera poner un poco de claridad en un tema complejo, que es este. Entonces empezamos y empezamos con una pregunta. Decía Maite que lo más característico del pensamiento crítico es preguntarse, y efectivamente es así, ¿no? El arte de la pregunta, de aprender a hacerse buenas preguntas. Y la pregunta con la que yo empiezo y os invito a pensar, ¿no? Estos temas es esta de si somos más inteligentes que la inteligencia artificial. Y quiero poner el acento en el hecho de que compartimos término, es decir, hablamos de inteligencia tanto para referirnos a la inteligencia natural, inteligencia humana, como para referirnos a lo que hacen estas máquinas que nosotros hemos construido, ¿no? Que los humanos hemos construido. El hecho de compartir término crea confusión.
¿Por qué? Porque ya es complicado a veces concretar y definir qué es la inteligencia natural, la humana, como para luego extrapolar el término a lo que hace la inteligencia artificial. Y no solamente extrapolamos el término inteligencia, sino que también extrapolamos otros términos que son funciones y operaciones que hacemos nosotros y que también se las adjudicamos a la inteligencia artificial. Y me refiero a que decimos, pues la inteligencia artificial piensa, la inteligencia artificial razona, la inteligencia artificial concluye y ese compartimento de términos, ese compartir, no nos ayuda, quiere decir, crea mucha confusión. Y vamos a intentar poner un poco de luz en esto, ¿no? Ahí abajo veis, como segunda frase, bajo la pregunta, esta idea de que nosotros utilizamos la inteligencia artificial porque tenemos un objetivo y recurrimos a ella, pues basándonos en la eficacia que puede suponer y la rapidez, pues para conseguir ese objetivo y ante todo que nos libre de carga de trabajo. Bueno, eso es un tema interesante si así funciona. Ahora bien, lo importante es que en esa relación, para que eso sea exitoso, en esa relación nosotros tenemos que también hacer nuestra parte. Y voy a comenzar explorando con vosotros qué se entiende por inteligencia. Y ya os digo que hay muchas definiciones de inteligencia y yo me voy a basar en una definición o en una exposición de qué es la inteligencia que aportó aquí en España José Antonio Marina, que en el año, yo creo, debe de hacer 12 años así, sobre el 2012, él escribió un libro que se llama La inteligencia ejecutiva y nos traía una explicación de la inteligencia que él presentaba como basada en la neurología y hacia la ética. Y voy a pararme un poco en esta presentación de lo que es la inteligencia humana para luego vincularla a lo que es la inteligencia artificial. Y recordamos que empezábamos con la pregunta si somos más inteligentes que la inteligencia artificial. Entonces, ahora, centrados ya en lo que es propiamente la inteligencia natural o inteligencia humana, nos dice José Antonio Marina que nuestra inteligencia tiene dos niveles. El primer nivel es este que veis aquí, en esta diapositiva, que es el que se llama inteligencia generadora o también se llama inteligencia computacional. Y nos estamos refiriendo a la humana. ¿Y en qué consiste? Consiste en que nosotros recibimos constantemente un montón de información y toda esa información entra a través de todos los sentidos y con ella nosotros producimos una serie de ideas, una serie de imágenes, nos provoca unos sentimientos. Quiere decir que de esa información que recibimos surgen ocurrencias, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues el segundo nivel sería que con todo eso que ha pasado, que la información que nos ha llegado, lo que se produce a partir de esa información, ¿qué hacemos? Y ahora viene el segundo nivel de nuestra inteligencia humana, que ahí veis una cabecita con un señor conduciendo. Y es la llamada inteligencia ejecutiva. La inteligencia ejecutiva es la que se ocupa de las funciones más desarrolladas de nuestro cerebro, de lo que se llaman las funciones superiores, que están situadas en la corteza prefrontal, en los lóbulos prefrontales, ¿no? Es la parte más evolucionada. Entonces, esa inteligencia ejecutiva que hace, pues bueno, pues coger lo que nos da la otra y conducirlo, es decir, conducir la conducta, ejecuta. ¿Qué hacemos con lo que sabemos y con lo que sentimos? Esa es la inteligencia ejecutiva. Podemos saber mucho, pero a lo mejor gestionarlo mal. Y aquí voy a contaros una anécdota que cuenta José Antonio Marina, que él decía que tenía un alumno en el instituto, que era un chaval que aprendía muy bien, ¿no? Y que todo el mundo se daba cuenta, ¿no? Que era un buen estudiante. Él también se daba cuenta, iba un poco sobrado en cuanto a la actitud. Y empezó a relacionarse pues, con malas compañías, terminó delinquiendo y en la cárcel. Entonces era una persona que pues, aprendía muy bien, pero no tenía una buena inteligencia ejecutiva, es decir, no se conducía bien.
no llevaba bien su vida, las riendas de su vida. Y esa es la parte, el segundo nivel de nuestra inteligencia. Que como veis en ella, y esto es el listado que veis aquí en color verde de todas estas funciones, realiza 8 funciones distintas, que es inhibir la respuesta, dirigir la atención, la gestión de nuestras emociones, el plantearnos metas en la vida, el tener perseverancia para cumplir esas metas, el ser flexibles si de repente surgen imprevistos, el manejar nuestra memoria y la metacognición. La metacognición, para quienes no lo sepáis, es ser conscientes del camino y del recorrido que nosotros seguimos al pensar. Es decir, cuando pensamos sobre un tema, pues saber los pasos que hemos ido dando. Eso es la metacognición, pensar el pensamiento. Y al final lo que se trata es de que esto nos sirva para algo, ¿no? De que nuestra inteligencia nos sirva para solucionar problemas, para tomar decisiones y en ese sentido ha de ser lo que ahí veis, una inteligencia resolutiva, heurística, es decir, que solucione, que es lo que queremos, ¿no? Bueno, esta es la presentación de esos 2 niveles de inteligencia que nos planteó Marina ya en un libro hace más de una década. Y ahora viene la vinculación con la inteligencia artificial. El mismo José Antonio Marina, que vosotros conoceréis, filósofo, pedagogo, muy mediático, que todo el mundo lo conoce, creo yo, pues no, asimila la inteligencia, el nivel primero de nuestra inteligencia, esta que llamamos generadora, con lo que es la inteligencia generativa. Es decir, más o menos andan por ahí, más o menos podrían ser asimilables, parecidas. Es decir, la inteligencia generativa, y si pensamos, pues también recibe mucha información y produce algo, ¿no? Igual que hace nuestra inteligencia generadora. Pero el asunto y lo interesante es qué hacemos con esto, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo ejecutamos a partir de, de la información que tenemos y de lo que sentimos. Y es en ese salto de nivel entre la inteligencia generadora y la ejecutiva donde fundamentalmente entra en juego el pensamiento crítico. Y a partir de aquí vamos a ver un poco, pues, qué tendríamos que ver ahora. Si sabemos que el pensamiento crítico fundamentalmente actúa cuando saltamos de nivel a la hora de decidir qué vamos a hacer, qué decisiones vamos a tomar, cómo vamos a solucionar esto, pues entonces lo suyo será ver un poco en qué consiste este tema del pensamiento crítico. Bueno, el pensamiento crítico, todos habéis oído hablar de ello, pero se habla muchísimo, ¿no? Estaremos de acuerdo en que se habla todo el rato, la necesidad del pensamiento crítico, más que nunca. Y sí, más que nunca, porque una de las cuestiones curiosas que tiene la inteligencia artificial es que actúa de espejo, ¿no? Somos ese espejo en el que nos miramos. Y hasta ahora, pues bueno, el resto de técnicas o tecnologías que desarrollábamos, pues competían con nosotros en cuanto a la fuerza. Pues yo si voy a colgar un cuadro en casa, pues mejor tener un martillo para clavar el clavo que no tener que hacer los puñetazos, ¿no? Se amplía mi fuerza, el martillo. O el coche amplía mi velocidad. Pero las últimas tecnologías lo que hacen es competir en el terreno de lo cognitivo. Y si todos nos acordamos del cole, ¿no? Que decíamos aquello de, ¿qué es el ser humano? Y decíamos, un animal racional. Parecía que la cognición era lo propio nuestro. Entonces ahora, si hay una serie de máquinas que también entran en ese terreno, la pregunta es, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos es característico? ¿Qué es propio? Y ahí viene la importancia de estos temas como el que hoy Maite propuso presentar, que es este del pensamiento crítico. El pensamiento crítico, pues bueno, pues se define así como la capacidad de discernir, de discernimiento, ¿no? Discernir es diferenciar, distinguir. Y ya veis que yo he puesto aquí en esta imagen un tamiz, porque el tamiz nos sirve para cribar, ¿no? Con el tamiz cribamos y separamos unos elementos de otro. Eso es lo que hace el pensamiento crítico. Lo que toda la vida se llamó separar la paja del grano, ¿no? Y veis que etimológicamente
también ya lo significa así, ¿no? Porque proviene, pensamiento, del verbo pensare, del latín pensar, eso es evidente, y del griego krinein, que significa separar. Entonces, el pensamiento crítico tiene que ver con la capacidad de discernir, de separar, de distinguir, de que no lo vemos todo ahí hecho una mezcla, ¿no? Sino que seamos capaces de diferenciar. Y con esa intención, pues es este webinar de hoy, ¿no? Con la intención de aprender a diferenciar, a discernir. Bueno, dicho qué es el pensamiento crítico, vamos a entrar un poco en cuáles son sus características, ¿no? Hay muchas definiciones de qué es el pensamiento crítico. Yo sigo esta, que es de este señor, de Matthew Lindman, es un norteamericano, y la sigo porque es muy aplicada. Y a mí lo que me interesa es el trabajo del pensamiento crítico para que nos sirva en la vida, para que utilicemos esa inteligencia que mencionábamos, heurística, resolutiva. Y nos dice varias características. La primera, que es razonado, es decir, se basa en criterios, y los criterios son las varas que nosotros utilizamos para medir y para tomar decisiones. Cuando vosotros hacéis una selección de personal, establecéis una serie de criterios que han de cumplir los candidatos, ¿no? Y según los cumplan mejor o peor, pues tiene más posibilidades. Lo interesante muchas veces, y las decisiones muchas veces mal tomadas, vienen porque no sabemos con qué criterio estamos trabajando o no hemos elegido el criterio más relevante. Yo a veces, cuando trabajo con gente joven, les digo esta historia de si vas a elegir a la pareja de tu vida y la eliges sobre el criterio del color de ojos, pues a lo mejor no es el criterio más relevante, ¿no? Y diríamos, hombre, pues igual te interesa más que el criterio fundamental de más peso sea otro y no el color de ojos que tenga. Bueno, pues hablar de pensamiento crítico es hablar de buenos criterios, criterios que nos sirvan a la hora de conseguir el objetivo que queremos. Es hablar de tener en cuenta el contexto. Esto ya es evidente, que el contexto, es decir, el entorno en el que nosotros estamos, las circunstancias que nos rodean, no son siempre las mismas, y ahora menos que nunca, ¿no? Porque todo cambia mucho. Entonces, tiene que tener en cuenta eso, porque lo que te sirve hoy no te sirve mañana. Y ha de ser autocorrectivo. Esta es una característica muy importante porque se dice, bueno, piensas siempre, es algo personal, el pensamiento. Es decir, yo pienso, tú piensas, todos pensamos, ¿no? Parece que estamos conjugando los verbos como de pequeños, pero es cierto, no, es un proceso personal, pero al mismo tiempo es interesante, y yo de hecho cuando trabajo el desarrollo del pensamiento crítico lo hago en grupo, porque cuando tú trabajas en grupo te tienes que abrir a las perspectivas de otras personas que te muestran otros lados, ¿no? De la realidad. Y eso implica tener humildad intelectual. Eso es muy difícil de tener, porque los egos nos inflan. Y decir, pues oye, pues quizás la propuesta de esta persona pues tiene más fundamentos, está mejor argumentada, mejor razonada, tiene más solidez que la mía. Esto es interesante cuando lo pensamos también en la inteligencia artificial generativa, que no tiene ninguna humildad intelectual, extrapolando los términos, cayendo en lo mismo que yo he dicho que es confuso, que es extrapolar el término, porque nunca nos dirá, no lo sé, no, no lo dice, pues si no lo sabe, se lo inventa. Algo que nosotros también hacemos, si no lo sabemos muchas veces, nos lo inventamos. Estamos escasos de humildad intelectual y por lo tanto de capacidad de autocorrección. Y al final, pues se trata de que sea aplicado, ¿no? Que te sirva pues, para emitir un juicio, tomar una decisión, y de eso, no solamente que sea un ejercicio intelectual, que lo puede ser, pero sino que nos sirva para la vida, ¿no? Y aquí estamos con la inteligencia artificial generativa, que ya hemos comentado que José Antonio Marina asimila a la inteligencia generadora de los humanos, esta que tiene mucha información y produce algo. Y, claro, cuando empezó esta inteligencia generativa nos sorprendimos todos, porque por el uso del lenguaje natural, ¿no? Y no hace falta que sepas nada, te comunicas con ella en un lenguaje natural y te responde en un lenguaje natural. Eso hace que nos resulte muy cercana. Y también
corremos el peligro de poner demasiado confianza en ella, ¿no? Porque habla como uno, pues es relativamente sencillo y bueno, pues entonces ahí estamos nosotros sin ser plenamente conscientes de que aunque nos responda en un lenguaje natural y nos comuniquemos con ella en el lenguaje normal, ella no utiliza lenguaje. Quiero decir que es un sistema estadístico, ¿no? Y hace predicciones estadísticas que luego traduce en lenguaje. Es esta comparación que siempre se hace de que es como un loro estocástico, ¿no? Que habla, pero no sin significado. Yo me acuerdo una vez que en un viaje, bueno, pues dormimos en un hostal en Francia y a la mañana siguiente, pues desayunando, éramos los primeros en el desayuno, había la señora allí sirviendo el desayuno y tenía un loro y el loro cantaba la marsellesa. Y cuando el loro cantaba hasta un punto y ahí se paraba y volvía a empezar y vuelta la marsellesa, y ya estabas a punto de estrangular al loro, ¿no? Claro, ese loro pues cantaba la marsellesa sin saber qué era la marsellesa, ni qué era el himno, era un himno de Francia, ni qué significa un himno, ni nada de eso, ¿no? Entonces el loro nos puede saludar y decir buenos días, ¿qué tal? Y nosotros decimos, mira qué educado el loro que me saluda, pero el loro no tiene ningún sentido de lo que significa el saludo. Pues lo mismo, ¿no? La inteligencia artificial generativa nos habla como el oro, ¿no? Pero no tiene significado, no entiende el significado. Por lo tanto, nunca podemos decir qué piensa, aunque lo digamos en lenguaje normal, pero rigurosamente no piensa. Hay aquí veis abajo, ¿no? Hay una pregunta de qué ocurre con los sesgos y de esto hablaremos a continuación, pero paso a algo muy importante que es qué tenemos que tener nosotros cuando nos relacionamos con la inteligencia artificial generativa. Y si nosotros queremos que esa relación sea buena, tenemos que tener tres cosas que yo resumo aquí en conocimiento, criterio y atención. Es decir, cuando uno elabora un prompt, hace una instrucción, pide a la inteligencia artificial generativa, le hace una pregunta, pues tú tienes que tener conocimiento del tema, porque si no la pregunta será seguramente muy básica y la evaluación de la respuesta también. Yo siempre digo, si a mí me mandan preguntar sobre física cuántica, pues preguntaré cualquier tontería y luego todo lo que me dé lo daré por bueno, porque yo no sé. Tienes que tener criterio para esto, precisamente, ¿no? Para elaborar un buen prompt. La gente que elabora buenos prompts es que tiene criterio, tiene pensamiento crítico. Por eso es una capacidad que todos tenemos, pero no igualmente desarrollada. Es decir, todos la tenemos, pero unos estamos a un nivel y otros a otro. Entonces, pues bueno, pues tienes que tener el criterio te ayuda a elaborar un buen prompt y te ayuda luego a cuestionar y revisar, evaluar, ¿no? La respuesta que te dé la inteligencia artificial. Porque si uno tiene conocimiento y tiene criterio, tú puedes recibir una respuesta y darte cuenta de que hay alguna cosa que no cuadra o que no se extiende lo suficiente porque tienes una base. Es decir, esta historia de que el pensamiento crítico se desarrolla con el uso con la interacción con la inteligencia artificial generativa no es cierto. Yo recuerdo siempre a Gregorio Luri, que en un escrito de él lo decía, no literal, pero la idea era que a las pantallas hay que llegar con criterio. El pensamiento crítico lo tienes que traer tú de casa, ¿eh? No te lo va a aportar la relación. Es más, necesitas tenerlo para que esa relación sea exitosa. Y la última condición es que la atención. Y la atención es muy curioso porque la propia relación con las tecnologías nos la roba y al mismo tiempo esa relación para que sea exitosa nos la sirve. Y llegamos a un punto de los famosos sesgos, ¿no? Que yo lo hablé con Maite, ¿no? Dedicar ahí unas pinceladas a un poco aclarar qué es esto de los sesgos. Y veis que en la imagen hay una nube metida en una jaula, intencionadamente, y a la derecha hay los estereotipos y los prejuicios. Me voy a parar a dar unas pinceladas por clarificar qué es cada una de estas cosas, ¿no? Que creo que nos puede ayudar y entender la importancia del desarrollo humano que necesitamos hacer para luego poder relacionarnos bien con la inteligencia artificial. ¿Veis que ahí están puestos estereotipos? ¿Qué ocurre? Mirad, cuando nosotros pensamos, agrupamos, generalizamos.
porque generalizamos, porque si no seríamos incapaces de pensar, ¿no? Entonces agrupamos en categorías. Varias cosas que tienen rasgos en común las ponemos como en un mismo conjunto. Esas generalizaciones, ¿sabéis? Cuando uno generaliza, pues nunca es real, porque no todo encaja 100% ahí, pero nos sirven generalmente para pensar. De ahí nacen los estereotipos. Los estereotipos es cuando nosotros compartimos un rasgo, nos metemos en un grupo. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que yo creo que a lo mejor bueno, se ve mejor, ¿no? Tú puedes estereotipar de distintas maneras, en el sentido de, por ejemplo, una persona, tienes una persona que es muy extrovertida, muy expresiva, y tú dices, pues mira, seguramente es latina porque los latinos son muy expresivos. Tienes el estereotipo, los latinos son muy expresivos, por lo tanto esa persona es expresiva, seguramente es latina. Esas son formas de estereotipar. Hacemos generalizaciones, a veces mejores, es decir, positivas y otras negativas. Podemos decir, los chinos son trabajadores. ¿Por qué lo hacemos? Porque vemos que hay muchos chinos que son trabajadores, pero seguramente hay unos cuantos que son vagos, ¿eh? No se va a cumplir en todos los casos. O podemos decir, pues la gente latina o de color baila, tiene mucho ritmo, ¿no? Pues algunos que sean patosos completamente. Pero utilizamos el estereotipo, pues, para poder pensar simplemente, ¿no? Para poder pensar. Después tenemos el prejuicio. El prejuicio, como la palabra indica, es juzgar antes de tiempo. Es decir, que tú te haces un juicio de valor sobre una persona o sobre una situación sin tener hechos que lo evidencien. Si ves a una persona y tú dices, pues la persona debe ser vaguísima, ¿eh? Esto es seguro que es vaga y no tienes comprobación ninguna de que sea así. Los prejuicios también pueden ser positivos o negativos, porque se basan en esas generalizaciones y en esos estereotipos. Podemos decir que una persona mayor es sabia porque pensamos, o tenemos la idea, el estereotipo de que con la edad pues la gente adquiere experiencia y por lo tanto sabiduría, pero puede haber gente mayor zoqueta, ¿no? Entonces, los prejuicios es juzgar antes de sin tener hechos que justifiquen que ese juicio de valor que estamos haciendo sobre alguien o algo. Por lo tanto, podemos ser injustos, enormemente injustos. No sé si ha quedado claro un poco qué es un estereotipo y qué es un prejuicio. Esto exigiría mucho más tiempo, exigiría hacer ejercicios, ¿no? Donde aprendemos a identificarlos, pero bueno, aquí por dar dos pinceladas. Y luego tenemos los sesgos. Y los sesgos pues son esa nube que se nos pone en la cabeza y que nos impide ver la realidad como es y la vemos como torcida, ¿no? De hecho, sesgo, una de las acepciones de la palabra sesgo es ver torcido, ¿no? No ver cómo toca, errar. Es decir, nos equivocamos porque no vemos la realidad como corresponde. Y cuando tenemos sesgos, también están funcionando por detrás los prejuicios y los estereotipos. Y sesgos hay muchísimos, identificados. Hay 100 y pico sesgos identificados, perfectamente identificados. Y funcionan todo el rato. A veces tenemos nosotros la idea como de que nosotros somos objetivos, justos, racionales y tal, y que los demás no. Pero eso no es así. Todos nosotros tenemos sesgos. Y en nuestra relación con la inteligencia artificial hemos de ser conscientes de cómo funciona todo esto. Los estereotipos, los prejuicios, los sesgos, a los que ya os digo que habría que dedicar más atención, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces consideramos que al tener el soporte, ¿no? La herramienta de una inteligencia artificial, todo es muy objetivo, todo es muy justo y no es así. Los sesgos existen en toda la trazabilidad de la inteligencia artificial. Es decir, en los datos ya hay sesgos. En el diseño de un algoritmo hay sesgos. Y en el momento en que nosotros lo recibimos, la herramienta, también aportamos nuestros propios sesgos. Con lo cual, es un ejercicio de ser conscientes de ellos. Sesgos hay muchísimos, como os digo, el sesgo más grande de todos los sesgos posibles es lo que se llama el sesgo del punto ciego, y es creer que uno no lo tiene. Eso es ya lo peor de todo, es pensar que uno está libre de pecado.
Y después hay otros sesgos, por ejemplo, el famoso sesgo de confirmación, el hecho de que tú crees una cosa y ya te buscas toda la información que va a confirmar lo que tú crees. Ya, la vas a seleccionar de manera que se vea confirmada tu propia postura, ¿no? El sesgo de arrastre, cuando resulta que no sumamos irracionalmente, ¿no?, a lo que opina la mayoría. El sesgo del endogrupo, que es que lo que dice mi grupo es lo que está bien y el grupo de enfrente es el enemigo. Hay muchísimos sesgos, ¿no? Por eso os digo que toda esta temática sería a desarrollar y a trabajar, cada una a su tiempo, pero bueno, aquí lo que hacemos es unas pinceladas intentando clarificar. Aquí hay un caso que yo lo recojo de este libro, que es uno de los libros que yo creo especialmente recomendable, ¿no?, para la gente que no es especialista de temas de inteligencia artificial, porque es muy accesible, ¿no? Se entiende muy bien, es cómodo de leer, muchos ya lo conoceréis. Y yo voy a leer, que lo tengo aquí en papel, ¿no?, una situación que es un caso ficticio, que lo pone aquí, de los despidos algorítmicos, que plantea pues qué nos puede ocurrir cuando nos relacionamos con la inteligencia artificial. Cuento el caso, que también sería un trabajo a realizar, ¿no?, el trabajar sobre un caso de estos, pero lo voy a contar y presentar un poco qué juego nos daría para pensar, ¿no? El caso, que lo leo tal cual está en el libro, dice: imagina una empresa cualquiera en un país occidental, es una de esas empresas que ha decidido pasar al data driven, es decir, a la toma de decisiones basadas en datos, concretamente en datos cuantitativos y medibles. Llegan grandes repositorios con los números de desempeño de sus trabajadores, como las horas de sus fichajes, el tiempo que pasan en determinadas páginas web o aplicaciones, el número de proyectos terminados o el número de oportunidades comerciales convertidas. También pueden guardarse las puntuaciones numéricas obtenidas en evaluaciones 360, donde todos los empleados puntúan a todos, o en las revisiones de desempeño anuales por parte de sus superiores. Y en determinados escenarios menos regulados, estos datos también se pueden cruzar con información personal como la edad, la antigüedad de la empresa o el código postal de la vivienda. Con todo esto, entrenan los modelos predictivos que se basan en los datos para decidir cuál va a ser el rendimiento futuro de las personas. Imagina ahora una situación de crisis económica en ese mismo país. Nuestra empresa tiene que quitarse empleados de en medio y se alegra mucho ahora mismo de haber invertido en ciencia de datos y aprendizaje automático. Ha llegado el momento de preguntar al algoritmo que hasta ahora habían utilizado para procesos de selección y promoción quién es prescindible. Bueno, las preguntas que nos hacen a continuación, en este caso ficticio que plantean en el libro, es: ¿qué ocurrirá con un comercial que lleva 10 años en la empresa, pero durante los 2 últimos años convierte cada vez menos oportunidades en negocio? La segunda: ¿qué ocurrirá con una empleada de marketing y comunicación que tiene un compromiso altísimo con la marca y es una gran embajadora en redes sociales, pero su área resulta deficitaria porque sus eventos no generan retorno? Y la pregunta más fundamental es: ¿qué elementos pueden entrar en juego en el caso particular de estas dos personas que el algoritmo no ha considerado y que sería importante considerar? Los algoritmos consideran cosas, pero no lo consideran. Cuando yo a veces he planteado este ejercicio, hay personas que me han dicho: hombre, pues mira, por ejemplo, en el caso del comercial, podría ser que el rendimiento ha bajado porque está pasando por un problema personal, ¿no? Que ha sido una persona que ha funcionado muy bien durante años en la empresa y ahora pues ha bajado porque está pasando incluso un problema de salud que voluntariamente puede comunicar, ¿no? En ese caso, casi diríamos que esa persona que decide no coger una baja y sigue vinculada a la empresa tiene un grado de compromiso importante que sería hasta loable. Pero, sin embargo, el algoritmo, con su predicción, nos diría: no, no, el rendimiento de él va hacia abajo. Entonces, estaría, vamos, en la casilla de salida, ¿no? Y lo mismo podría ocurrir con la empleada de marketing, que puede crear un buen ambiente, puede ser una enorme embajadora de la empresa, tiene unas cualidades que son interesantes y convienen, pero que no son valoradas por el algoritmo. Ahí lo que podemos caer en muchos sesgos, principalmente en el sesgo de autoridad, que es decir, considerar que lo dijo el algoritmo, punto redondo, ¿no? Eso es un peligro enorme. Y eso es un escudo en el que nos podemos
resguardar muy cobardemente, ¿no? Eso no se puede hacer. Es decir, un algoritmo pues es algo que nos ayuda y es una base, pero tenemos que siempre hacer una intervención humana y darnos cuenta de qué más cuestiones tenemos que considerar. Y paso a la imagen siguiente, porque mirad, el pensamiento crítico que ya vimos que era tan importante, ¿no? Cuando nosotros interaccionamos con la inteligencia artificial, forma parte, es una de las tres esferas de nuestro pensamiento que es tridimensional, ¿no? Tenemos una parte de pensamiento crítico, otra de pensamiento creativo y otra de pensamiento ético. Se van tocando, como veis ahí en esa imagen, y han de tocarse. Entonces, la pregunta que veis ahí a la derecha, los algoritmos cuidan a las personas. Es café para todos, son flexibles, justos. Y lo que hay que darse cuenta es que el algoritmo uniforme y por lo tanto va todo el mundo por el mismo rasero. Es un café para todos. Y las condiciones y los contextos particulares y personales de esos seres humanos que están en nuestra empresa, que tienen nombre y apellidos, no son considerados. Entonces siempre ha de existir esa intervención humana, esa persona que sabe que ese empleado que según el algoritmo predice que el rendimiento baja, pues es una persona comprometida, es una persona pasando por un mal momento. Y eso, si te fías del algoritmo, te basas exclusivamente en el algoritmo, no se considera y se comete una injusticia. Entonces, no nos podemos eximir de la responsabilidad, ni debemos eximirnos de la responsabilidad si por otro lado predicamos que hacemos un liderazgo humanista. Porque entonces estamos olvidando esa humanidad y llevamos en el discurso y no en el práctica. Y por último, solamente deciros que hay una diferencia entre ser racional y ser razonable. La racionalidad es una cuestión de lógica. La razonabilidad incorpora el afecto y la dimensión ética. Y por tanto, podemos tener un algoritmo que es racional, pero la razonabilidad la pones cuando tú tienes en cuenta a la persona concreta, individual, que te está mirando a los ojos y que trabaja contigo día a día. Creo que sobre estas cuestiones es interesante que pensemos, porque para hacer las cosas bien, ¿no? No solamente para que nosotros, la inteligencia artificial nos sirva, ¿no? Para llevar a cabo nuestro trabajo mejor, nos permita distinguirnos, pues entonces hay que hacer este tipo de reflexiones y otras muchas, ¿no? Que van apuntando a la importancia de la formación de las personas en cuestiones de pensamiento crítico, de ética, de aquello que nos hace más humanos. Y con todo esto, yo creo que la parte expositiva termina. Por mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Fátima. Yo he tomado un montón de notas. Bueno, no se ve porque ahora me da mucha luz, pero he tomado tantas notas que, bueno, iba a decir, no sé por dónde empezar, pero sí, voy a empezar con la primera de las preguntas, comentarios que nos hace Luis, que además es que yo creo que atiende a lo mollar de la cuestión, y es el hueco que tenemos los humanos en el mundo de la IA o mal llamada inteligencia artificial. Nos dice Luis. Me cuesta llamar inteligencia artificial a la inteligencia, o sea, hablar de la inteligencia artificial como inteligencia. Pienso que no tiene nada de ella, salvo en los que la crearon y las evolucionan. Estas herramientas como ChatGPT, Copilot, Gemini, son herramientas que nos sirven para generar información a partir de otras fuentes de información, innumerables. Pero creo que la inteligencia a criterio está más en saber preguntar, por supuesto, los prompts, y en interpretar la respuesta para, en un proceso iterativo, volver a preguntar y refinar la información, evitando errores, identificar sesgos, etc. Y aquí es donde se ve con frecuencia la falta de inteligencia generadora y ejecutiva de los usuarios de estas herramientas, porque les falta ese análisis crítico. ¿Qué piensas tú al respecto, Fátima? Yo no puedo estar más de acuerdo, pero creo que Fátima, por lo Yo que lo veo... suscribo, lo suscribo. Yo ya digo que hablar de inteligencia es una confusión, pero bueno, ya lo tenemos ahí, el nombre ya está puesto, pero es generador de enormes confusiones. Pero ahí estamos, pero tenemos que ser conscientes de que, bueno, de que es una herramienta, pero el esfuerzo no es solamente técnico, de aprender a manejar esa herramienta como tal, ¿no? Si tú estás en una empresa y hacen la transformación digital y que tú sepas manejarla técnicamente. El esfuerzo está en lo que tú pones de ti, en cómo tú te tienes que desarrollar para poder relacionarte bien, ¿no? Y efectivamente, ahí lo importante es que nosotros determinemos sobre qué vamos a pensar, para qué, por qué, y eso no lo hace la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Eso lo tenemos que decidir nosotros.
Os voy a poner un ejemplo. En el marco del proyecto de ella, sabéis que estamos analizando modelos que ya están funcionando aplicados a distintos procesos de recursos humanos, ¿no? Y uno de ellos es un modelo que predice la rotación no deseada. Los desarrolladores decidieron no incluir la variable de género, por aquello de que, Dios mío, si la incluimos nos van a decir que ya estamos tergiversando el output o condicionando el razonamiento lógico del algoritmo, ¿no? Y al final, lo que derivó el algoritmo fue lo siguiente, y es que uno de las variables predictoras de la salida involuntaria, perdón, voluntaria, no deseada en las empresas, es la distancia entre el puesto de trabajo y la residencia del trabajador. Claro, indagando un poquito más, y tampoco hace falta indagar mucho más, ¿quiénes son los que sobre todo anteponen una distancia corta? Las mujeres, por sus responsabilidades familiares, con lo cual al final el algoritmo te llevó a lo mismo a lo que tú no querías tener en consideración. La conclusión o la moraleja es no tanto el sesgo, sino qué vas a hacer con esa información que te dice que sí, son las mujeres las que priman la distancia entre el trabajo y casa. Es ahí donde la inteligencia humana cobra todo el valor y cobra lo que está diciendo Luis y lo que asiente Fátima. Tomarlo en Totalmente. el marco ético, en el marco y además de explicabilidad, porque sabéis que el RIA lo que es muy machacón con el tema de la explicabilidad, ¿vale? Sí. Yo quería preguntarte una cosita y es, bueno, varias. La primera, ¿qué relación tiene el pensamiento crítico con el sentido común? Bueno, el sentido común, este que comentábamos, ¿no? Ese que dicen es el menos El común de los menos. sentidos, ¿no? Bueno, el sentido, el pensamiento crítico, yo os puse la imagen de un tamiz, porque es esta historia de cribar y de distinguir, ¿no? Y en ese Ujú. proceso de distinción hay cuestiones que nosotros vemos como evidentes, ¿no? Que las dices, y tú, hombre, eso es de sentido común. ¿Qué ocurre con Sí. ese tipo de cosas? Cuando todos decimos, uy, pero sí, claro, claro, es así, es de sentido común. Son ese tipo de cuestiones que un Descartes nos diría son claras y distintas, que es decir, que todo el mundo las ve y que, por lo tanto, el pensamiento crítico las distingue inmediatamente, ¿no? Ujú. Cuando nos las presentan, dice, sí, sí, claro, sí, eso es así. Ese es el sentido común, aquello que nosotros reconocemos mayoritariamente como algo evidente que así debería de, así es, ¿no? Y lo reconocemos inmediato, sin falta de mucha explicación. Pero a veces vivimos tan enmarañados que perdemos el sentido común, ¿no? Empezamos a complicar, a complicar, a complicar y nos olvidamos de la esencia. Nos olvidamos de cribar y quedarnos con lo que realmente importa. Y muchas veces lo que hay que hacer es quitar paja. Totalmente. Y otra relación entre el pensamiento crítico y la ética. ¿Necesariamente una cosa te conduce a la otra? Porque yo creo que también es un poquito peligroso. No necesariamente. Mira, debe conducir. Quiere Debe, decir, eso como es. he dicho, nuestro pensamiento es tridimensional, ¿no? Se mueve en tres dimensiones. El pensamiento crítico, el pensamiento ético y el pensamiento creativo. En la relación deben de tocarse todo el rato, deben de tocarse. Y yo no sé si dar este ejemplo porque suena muy bruto, Maite, pero a veces lo doy en clase porque es al mismo tiempo que muy bruto y muy bestia, es como muy, muy, muy significativo. Mira, tú puedes hacer un razonamiento lógico, ¿eh? Y yo Ujú. pongo el ejemplo, y ahora viene la brutalidad, pero espero que se entienda que es por un fin didáctico, de que nosotros podemos pensar, pues si nos sale más eficaz y más eficiente, exterminar personas en una cámara de gas o con un tiro en la nuca. El ejemplo es muy Ujú. bruto, pero tristemente fue una realidad. Y podemos hacer un análisis lógico de que nos sale mejor el precio del gas, la limpieza, qué personal Ujú. necesitamos y terminar optando por una de esas dos opciones. ¿Es un pensamiento lógico? Sí. ¿Hemos hecho un buen análisis? Sí. Y al mismo tiempo, ¿qué es? Una crueldad. Por lo Ah, tanto, ahí necesitas la ética. No todo sirve. Una cosa puede ser lógica y no ser buena. Entonces, por eso es necesario que el pensamiento crítico es un pensamiento que analiza, que siga una disposición lógica, sea ético. Y ahí es cuando digo que entra lo razonable, es decir, que tú tengas en cuenta pues, las cosas particulares a las personas concretas, porque si no podemos ser muy lógicos y podemos pero ser muy poco humanos.
o muy interesados, desde nuestra lógica, Claro, construir argumentos interesados. pero no cuidamos ahí a las personas ni tenemos Claro, partidistas, totalmente. Mira, una pregunta interesante también que hace James y dice, ¿el pensamiento crítico implica labor de investigar? ¿Cuál es el proceso para cultivarse uno en el pensamiento crítico? Bueno, pues mira, cuando haces un trabajo, yo me dedico a eso, ¿no? A trabajar con la gente en el desarrollo del pensamiento crítico y en la formación en ética, y lo que haces es, cuando, eso es un trabajo de día a día, ¿no? Pero lo que haces es presentar a la gente, que la gente vaya viendo las claves en las que se tiene que fijar, los puntos fundamentales a la hora de si tú quieres desarrollar tu pensamiento crítico, cuáles son las claves, ¿no? En qué te tienes que fijar. Y evidentemente una de las cosas es en las evidencias de los hechos, ¿no? Tienes que hacer una labor de investigación, no puedes decir las cosas De así. leer. Y de leer fuentes distintas también, Fátima. También hay gente que te dice, pues que yo creo que algo es así. Y la primera pregunta a continuación es la siguiente: ¿en qué te basas? Porque te lo sueltan así como si fuera verdad, ¿no? Que dices tú, pero tú lo has leído, lo has visto, hay algo sobre esto. Y sí, evidentemente es un trabajo de gran investigación. Bueno, yo creo que es un trabajo de curiosos. Y siempre lo digo mucho en muchos ámbitos de los webinars de todo tipo que hacemos. Creo que estamos en un momento en el que la curiosidad debe ser también otra competencia transversal que hemos de cultivar porque vehiculiza otras y hace posible otras, ¿no? Y en concreto la del pensamiento crítico. Hay que tener una voluntad de amplitud de mira, sobre todo. Tenemos aquí una pregunta, es bastante técnica. A ver, la siguiente. Mira, Rita nos dice, ¿puedes compartir la anterior? Gregorio, la voy a hacer, pero la voy a dejar para el final, ¿eh? Que creo que es mejor cierre. Rita nos dice, ¿puedes compartir ejemplos de empresas o proyectos que creas que están liderando el camino y la implementación ética de la IA? Ejemplos, no, no los puedo compartir. Mira, No sé si tú, Maite, los puedes compartir. yo conozco esfuerzos que llevan, porque tienen un comité ético y es paradigmático el caso de Telefónica, también es paradigmático y conocido el caso de Orange, que tenía un comité interno, una responsable de ética en inteligencia artificial, pero tampoco las grandes compañías están avanzando en esa línea, pero yo no te diría que ahora mismo hay una que digas, este es el ejemplo a seguir, porque me falta todavía o falta todavía mucho recorrido para saber hasta qué punto aseguran la coherencia entre lo que dicen que hacen en ese comité ético y la toma de decisiones después posterior. Pero ¿Vale? Yo fíjate, creo que estamos en los albores. una de las cosas importantes que tú has dicho, tienen, que bueno, ya es un buen principio, ¿no? Tienen un comité ético. Quiere decir que tú Sí, tienes que dedicar una parte sí. de tu trabajo, de lo que se hace allí, a estos temas. Es decir, no puede quedar así por encima, ¿entendido? Es decir, tienes que tener algo específico que trabaje estos temas. Eso es, precisamente es eso uno de los objetivos que tiene nuestro proyecto y vamos a ir compartiendo a medida que vayamos avanzando los hallazgos y luego los consolidaremos en el libro blanco que presentaremos el año que viene. Pero ya os digo que está todo por construir porque además tenemos un nuevo marco, que es el del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que también limita bastante lo que se puede hacer, pero no termina de aclarar cómo hacer las cosas. Entonces, viene un desarrollo reglamentario intenso después. Luego ya os digo que miraremos la pregunta de Gregorio, pero antes me gustaría, Fátima, a ver si nos puedes arrojar un poquito de luz de cómo podemos avanzar en ser conscientes de nuestros metasesgos. Hombre, pues eso es una cosa, pues, pues hablándolo, claro. Es decir, lo interesante es que estos temas no se tratan, que nadie No, nació por aprendiendo. eso. Sobre estas cuestiones, vamos a ver, es que no lo podemos saber si nunca nos hemos puesto a ello. Por eso la gente se puede formar. Y cuando tú te formas en estas temáticas, pues se te enseña, ¿no? Cómo reconocer los sesgos, cómo hacerte conscientes de ellos, qué tipos son, qué diferencia hay entre lo que yo hoy di solamente pinceladas, se trabaja, se hacen ejercicios y empiezas Ujú, a tener esa capacidad de distinguir, ese tamiz, ¿no? Ese tamiz que te permite distinguir y sobre todo ujú. empiezas a sensibilizarte ante esto y a tomar conciencia. Pero claro, hay que dedicar espacios y hay que dedicar tiempo. Y eso, pues bueno, yo creo que se está avanzando en el sentido de que se ve poco a poco que existe esa necesidad. Yo a veces digo, Maite, que estos son, esta competencia en concreto del pensamiento crítico como otras, son herramientas para utilizar las herramientas. Eh, Sí, las tienes que tener ujú, previas, son previas a sí. las otras. Es decir, nos centramos mucho en lo que es la parte técnica y no nos centramos en esta, que es la fundamental para hacer bien la otra. Ujú.
Yo iba a decir, iba a añadir una cosa, y es que el autoconocimiento es necesario para cultivar el pensamiento crítico. Hombre, claro, porque uno tiene que saber. Yo decía, el peor sesgo de todo es pensar que tú no los tienes. Eso ya es la Claro, bomba. Eso ya a partir de ahí es imposible. De hecho, lo decía una de las personas que preguntaba anteriormente en el arte de preguntar. Fijaros, para que la IA sea tu buen copiloto en tu trabajo diario, tú tienes que ser muy bueno en lo tuyo, cada vez más bueno en lo tuyo y sin saber duda. hacer las preguntas correctas. Para saber hacer las preguntas correctas, de verdad que hay que ser muy bueno, cada uno en lo Pero nuestro. la gente que hace buenos prompts, que tú ves, que ahora incluso empieza a haber recetarios, ¿no? De, mira, hazlo De así, prompts. ¿qué tal Ajá. pregunta? Es gente con un pensamiento crítico muy desarrollado. Es que, Sí, sí. claro, porque eso es lo que te permite dar una buena instrucción. Y de la calidad de esa buena instrucción le va a depender la calidad de la respuesta. Eso es, eso es. Pero eso, Mucho ojo con los prompts eso- de receta, ¿eh? De todas maneras, mucho ojo con los prompts de receta que no son aplicables a todo. O sea, yo sí, creo pero que bueno, ahora debemos empieza a haber aprender. recetarios, ¿no? Empieza a haber Claro, recetarios. exactamente. A ver, tenemos aquí una pregunta más de Javier. Ah, Javier Izaguirre. A ti te conozco, la Javier. Dice, corre por LinkedIn una pregunta. ¿Qué le preguntarías a Jesucristo si tuvieras la ocasión de tomar un café con él? A ver, pues Javier le preguntaría, ¿a dónde nos va a llevar esto de la IA? ¿Tú qué le preguntarías a Jesucristo? ¿Hacia dónde nos puede llevar la IA? Debemos ser un poquito confiables en este mundo en el que todo parece que es como muy destructivo en torno al futuro que nos puede deparar la inteligencia artificial. Si depende de nosotros y de nuestro pensamiento crítico, ¿podemos ser optimistas? ¿O el pensamiento crítico está missing in action? Yo creo que deberíamos de esforzarnos, ¿eh? Las cosas como son. Yo Total. creo que se necesita mucho esfuerzo y a mí me gustaría esto de si preguntamos a Jesucristo a dónde nos lleva, a mí me gusta asumir la agencia, la capacidad de agencia, es decir, que seamos nosotros los que decidamos a dónde queremos ir. Y eso falta, pero falta por una razón ya de base, que las personas no son suficientemente críticas para hacerse ese tipo de planteamientos. Nos falta base, nos falta capacidad. Entonces, esta historia de hay que educar ciudadanos críticos, es que es así, en este tema y en cualquier otro, ¿no? Una ciudadanía crítica exige, una ciudadanía crítica plantea. Entonces, ya no necesitaríamos preguntar a Jesucristo a dónde vamos, sino que podríamos determinarlo nosotros. Y yo hago siempre una apuesta por la sociedad civil, porque da la impresión de que hay pues, unas grandes tecnológicas que son las que mueven los hilos, pero también el ciudadano de a pie, como somos la mayoría, también tenemos una capacidad de hacer, ¿no? Pero tenemos que saber qué queremos hacer, ¿no? Y tenemos que saber qué se debe hacer, no todo lo que nos apetezca a lo mejor lo hay que hacer. No sé si lo estáis viendo, es un momentito, voy a compartir. Esto es una parte de nuestra presentación del proyecto, ¿lo veis? Bias, aquí el riesgo está en los sesgos. Sí, Bueno, esto es una recopilación pequeña de la cantidad de sesgos que podemos muchísimos. manejar en nuestro día a día. Haceros una idea de lo crítico que es el pensamiento crítico en Mm, esto. ¿Vale? sí, Simplemente quería que lo vierais. Y ahora voy con la última pregunta, que es la de Gregorio. Y dice, en Europa se acaba de aprobar el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Nos resta competitividad respecto a otros competidores, lo afirma. Yo también soy de la opinión que nos resta competitividad y que no ha encontrado el equilibrio correcto entre competitividad, ética y respeto a los derechos humanos, pero es una opinión muy particular, ¿vale? ¿Tiene alguna posibilidad de sobrevivir Europa en este contexto? ¿Seremos lo suficientemente capaces de avanzar en un mundo de valores no woke? Porque en el fondo, el reglamento, y Dios me perdone, el reglamento es un poco la expresión de ese mundo mm, con pies de barro, ¿no? Fátima. bueno, yo creo, mira, Europa evidentemente no va a la cabeza tecnológica, eso está claro, No. pero va a la cabeza de recordarnos que tiene que existir alguna normativa, ¿no? Eso es Ujú. importantísimo, porque normalmente la legislación, el proceso normal es que empiezan a ocurrir todos los inventos, a continuación viene el debate ético, a continuación viene la norma, ¿no? Las normas pueden ser mejores o peores, eso sin duda, y también son cuestionables. Pero el hecho de que se planteen y se haga un esfuerzo de poner normas, creo que es muy, muy importante. Luego se podrán mejorar, se podrán cambiar, cuando se empiecen a usar se darán cuenta de que a lo mejor hay caminos ciegos y que hay que cambiar ciertas cosas. Sobre todo se verá cuando se empieza a medida que se está aplicando, ¿no?
Pero creo que Europa se ha hecho abanderada, ¿no?, de esta parte de la ética, ¿no?, de la ley, y es interesantísimo porque, a ver, tú te comparas con los otros y dicen, claro, es que tienen pues un sistema más laxo, ¿no? Y van a poder hacer más cosas que nosotros. Pero el asunto no es, y lo acabo de decir antes, cuánto hacemos ni qué hacemos, sino si lo debemos hacer. Y uno de los ejercicios importantes, que además forma parte de nuestra función ejecutiva, es la contención. El no nos dejar arrastrar por todas las ocurrencias que tenemos. Por eso tenemos una inteligencia ejecutiva que dice, espérate a ver, vamos a marcar las metas, a dónde queremos llegar. El problema es estar haciendo sin saber qué queremos hacer ni a dónde queremos llegar, que es lo que está pasando. Entonces, un ejercicio de contención que nos sepa mal de entrada, que diga, los otros corren y nosotros vamos a quedar atrás, es que lo importante no es tanto lo que podemos hacer, sino lo que debemos y conviene que hagamos. Y yo creo muy loable, ¿eh?, que se plantea un reglamento, luego ya podemos entrar en si el reglamento es mejor o peor, pero el hecho de que se haga ese planteamiento es, como se diría, justo y necesario. La normativa siempre es justa, démosle un voto de confianza a ver cómo después aterrizan Bueno, todos luego esos flecos. se irá luego modificando y adaptando, eso siempre. Pero sí que es verdad que, y ya con esto cerramos, el mundo de la inteligencia artificial, bueno, de la digitalización y de este mundo tecnologizado en exceso, no, es lo que nos trae, el devenir de la humanidad nos lleva a ese contexto y ya está. Sí que nos hace pensar muy mucho que está en juego nuestro estado del bienestar. Es así, porque el estado del bienestar es fruto de un modelo económico y el modelo económico ahora está virando hacia el de la inteligencia artificial y la tecnología en general. No podemos obviar que eso va a ser así. El punto es, como decía yo anteriormente, que tenemos que encontrar el equilibrio entre la legislación, entre el respeto de la ética y los derechos de las personas y la competitividad de las posibilidades, porque ahí de verdad que se dirime el futuro del bienestar como lo entendemos hoy en día. Mientras hay otros países con legislaciones menos críticas y no por esto laxas al completo, pueden aprovechar mejor que nosotros las oportunidades de estos nuevos retos, pues evidentemente la competitividad europea se resentirá. Yo no soy una experta en todos estos temas, ¿no?, pero desde fuera es lo que veo, que creo que tenemos que llegar a un nuevo consenso entre, oye, hasta dónde el respeto a los derechos humanos y además primero preguntarnos, oye, ¿cuáles son los derechos fundamentales? Porque aunque están muy escritos, ha llegado un momento en el que parece que todo es derecho. Y si eso lo vuelcas en el mundo de la inteligencia artificial, estás poniéndole muchas puertas al campo, muchísimas puertas al campo. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante en nuevos webinars. Me preguntan dónde podemos ver o dónde podéis ver más información sobre el tema de los sesgos. Nosotros en el marco del proyecto lanzaremos en breve una plataforma de formación gratuita en la que también participará además Fátima con este webinar y con algunas otras cosas más, precisamente para ayudar a las personas, a todos los curiosos, a entender el pensamiento humano, cómo funciona el pensamiento humano, cómo se traslada ese pensamiento humano al trabajo cotidiano con la inteligencia artificial para entender la lógica de la IA, cómo hacerte, por ejemplo, un espacio personal de aprendizaje para cultivar tu pensamiento crítico. También hay un módulo sobre eso, hay 5 módulos distintos y en cuanto lo tengamos listos los lanzaremos para que podáis sumaros a ellos y, oye, nos deis el feedback que consideréis. Mi última anotación, la última. Todos recordaréis la metedura de pata de Gemini con la consulta que le hicieron acerca de perfiles diversos de la guerra de secesión o algo así, no me acuerdo, ¿no? Y empezaron a aflorar perfiles de personas asiáticas o de indios que no habían vivido en la época de la Gran Guerra Americana, ¿vale? Aquello fue... ¿Pero por qué sucedió? Porque la IA lo que tiene es una lógica aplastante, muy sencilla, y la lógica es lo más tonto del mundo. Lo que pasa es que si lo llevas al extremo de la lógica, te confronta con tus incoherencias. Y eso es lo que hizo Gemini. Cuando en el algoritmo le metes todo tipo de diversidad y lo enmarcas en un plazo temporal, un periodo temporal muy concreto, la IA no se pone a pensar si eso sucedió, no sucedió, si es ético, si no es ético, si es cierto, no es cierto. Simplemente aplica su lógica. Bueno, pues contra esa lógica de perogrullo es contra la que tenemos que tener mucho cuidado y donde nos vale muy mucho el tema que hemos visto hoy, pensamiento crítico, sesgos y nuestra capacidad para ser, pues bueno, seres humanos. Muchísimas gracias, Fátima. Yo me he divertido un montón, yo he disfrutado mucho con esta charla. Ya sabes que me encanta escucharte. Yo no soy filósofa, ojalá encontrar el tiempo
para hacer algo como lo que has hecho tú, pero en cualquier caso, bueno, soy curiosa y me encanta aprender. Espero que todos los que nos han seguido lo hagan, los que vayan a ver el vídeo posteriormente igualmente. Y por lo que veo, excelente presentación, nos están diciendo aquí, eso es obra tuya. Fátima, mil Bueno, muchísimas gracias. gracias a todos, espero que os haya aportado, ¿eh? Sí, sí, os compartiremos, ya os decimos, el vídeo de la sesión y nuestra noticia resumen y nos tenéis para lo que necesitéis. Un abrazo a todos y que tengáis buen martes. ¿Mm? Chao.